Al mundo entero le está tocando vivir días difíciles, ¿no es cierto? Junio del 2020, un gran interrogante sobre el futuro de la humanidad. Y es quizá el momento en que deberíamos detenernos a valorar, a revalorizar las cosas que dejamos pasar, que dejamos morir, los amores que dejamos morir en el camino de nuestra vida. En el camino de mi ya larga vida soy Ariel Quiroga, hombre de teatro. Hay un amor, un inmenso amor, que duró 9 años, que fue la historia del teatro de la Universidad de Buenos Aires, que tuve la locura o no sé qué de proponer a la universidad, a una universidad que entraba en uno de los terrenos más negros de su historia, que fue 1974, aquella llamada Misión Otalagano, que era una conjura de oscurantismo que se cernía sobre la Universidad de Buenos Aires, un foro de la ciencia y las humanidades que había sido siempre primera en el mundo. Y sin embargo, dentro de ese oscurantismo que se cernía sobre la Universidad de Buenos Aires, yo, Ariel Quiroga, tuve el disparate o no sé qué, o la iluminación, bueno, no sé cómo definirlo, de proponer la creación de un teatro universitario de repertorio, algo que no había existido nunca en la Universidad de Buenos Aires, pero que sí venía existiendo desde muchos siglos atrás, casi desde el inicio de las primeras universidades, las famosas troupes atenienses, las fiestas universitarias donde se celebraba el fin de los ciclos de estudio a través del arte, a través del teatro, de la fiesta del teatro, que salía de los claustros, de los campus universitarios a las calles de las ciudades de Europa, de todo el mundo, inundando con esa alegría, con esa pasión juvenil, la vida de toda la ciudad. La vida de toda la ciudad de Buenos Aires fue cambiada a partir de la aparición del teatro de la Universidad de Buenos Aires, porque la gente se agolpaba cada sábado y domingo en ese viejo edificio de la avenida Corrientes al 2038, donde luego que de la desaparición del Tuba se creó el Centro Cultural Rector Ricardo Rojas, una empresa, por supuesto, muy bien inspirada, pero que excluyó tácitamente la posibilidad de que en ese espacio remodelado siguiera existiendo el teatro de la Universidad de Buenos Aires, que había existido nueve difíciles años, porque fueron los años de la negrura, del horror, de la muerte, de todas las clausuras habidas y por haber. Hoy yo recuerdo ese teatro como algo que se dejó morir, que la universidad nunca quiso como algo suyo, a pesar de que llevaba su nombre, y que en ese teatro quedó tanta pasión, tanto denuedo juvenil. Aquellos jóvenes que estudiaban arquitectura, que se pasan los que estudian arquitectura semanas enteras sin dormir haciendo esas maquetas, esas presentaciones que tienen que hacer. Y los de Derecho, me acuerdo, Beatriz Pesolano, una estudiante de Derecho, que venía con un enorme libro bajo el brazo a ensayar de pronto una tragedia griega o un sainete rioplatense. Y decía, este libro me lo tengo que leer esta noche, porque mañana tengo un parcial. Y aprobaban esos parciales. Y hace poco apareció en la televisión una médica ejemplar, Laura Cortés. Laura Cortés es hoy, a los 50 y algo, una médica ejemplar que está
poniendo el cuerpo, toda su pasión por la medicina al servicio de la cura atajar este virus fantasmagórico que nos está asolando. Laura Cortés estuvo en el teatro de la Universidad de Buenos Aires, y si ustedes supieran todo lo que trabajó, todo el amor que puso no sé, me acuerdo un día que teníamos que hacer un traslado de decorados del edificio de Corrientes 2038 a la Facultad de Medicina, porque íbamos a tener a la noche una función para los estudiantes de medicina. Y ella tenía que dar un parcial de su estudio de medicina. Entonces colaboró con el traslado de decorados por la calle del edificio de Corrientes 2038 a la Facultad de Medicina. Había pocas cuadras. Iban con los decorados por la calle porque la universidad no nos proporcionaba ni un vehículo para trasladar nuestros decorados. Iba por la calle con esos decorados, dio el parcial y después siguió con el acarreo de decorados. Esos ejemplos de amor, de pasión, que era hacerlo por los otros, porque el teatro universitario no era un teatro profesional, no cobraba entradas, la gente accedía gratuitamente. 1.163 representaciones con entrada libre y gratuita se hicieron en ese vetusto edificio de Corrientes 2038, donde las ratas circulaban entre las piernas de los espectadores. Y todo eso fue dejado de lado por la universidad cuando yo, que lo había fundado, tuve que renunciar definitivamente. Ya había presentado algunas renuncias antes, cuando me habían prohibido Boyce, cuando nos habían obligado al principio a ensayar en un patio que lindaba con la morgue judicial, en un patio a la intemperie en la Facultad de Ciencias Económicas, no sé. Pero la prohibición de hacer nuestra gira al Auditorium de Mar del Plata en 1983, donde habíamos estado en 1982 con un éxito increíble en ese hermoso Teatro Auditorium, con 2 obras en la misma noche, y no nos dejaban ir 15 días en las vacaciones de invierno de 1983, porque a los integrantes del teatro, que eran todos estudiantes de distintas carreras que se cursaban en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires, pero no eran personal rentado de la universidad, entonces no se le podía pagar viático. ¡Qué absurdo! ¿Cuántas trabas, y yo renuncié y se fueron todos conmigo? Se cerró el teatro por ausencia de quienes lo habitaran. Nos fuimos todos. Yo presenté una renuncia que por supuesto fue rechazada por la universidad, pero que a los 2 años el Ministerio de Educación, en un dictamen que tengo la copia de ese dictamen, obligó a la universidad a aceptar los términos de mi renuncia, porque se trataba de una postura ética, dice el dictamen, una postura ética que debe tener relevancia jurídica. Pues bien, la ganamos, sí. ¿Qué ganamos? Que el teatro no volvió a existir. Pero ese teatro existió, y en estos tiempos de que no se sabe cuándo va a volver a haber teatro, ni en la Argentina ni en el mundo, porque todo es miedo, amenaza de que ese virus, y hay muchos espectadores y se congrega mucha gente para ver se está hablando del teatro virtual, del teatro por internet, pero no, el teatro es una cosa viva, tiene que ser en vivo, con espectadores, en un espacio donde se haga ese teatro, y no a través de una pantalla o a través de... En fin, en este momento yo revalorizo, siento una necesidad de que ese teatro de la universidad sea tenido en cuenta. Fueron 9 años de labor ininterrumpida todos los días de cada uno de esos 9 años. Y todos esos jóvenes, después algunos ya son jueces de la nación hace años, otros son médicos que están al servicio de la cura de este virus terrible, como Laura Cortés, y otros serán, no sé, qué sé yo, todos ya son grandes. No es cuestión de que nosotros, yo que estoy por cumplir 80 años, vuelva
al teatro de la universidad, pero el teatro de la universidad, aquel que no tuvo secuela, debería ser revalorizado, debería alguien ocuparse de rescatar aquella historia para que sirviera de ejemplo de altruismo, de pasión por el servicio a los otros en estos tiempos donde todo parece que todo se va a terminar. Bueno, aquello existió y por lo menos démosle el valor de recordar que existió. Revaloricemos lo que se hizo en momentos en que resulta tan difícil pensar en seguir haciendo. El teatro de la universidad existió y lo prueban todas las fotografías que van a seguir, fotografías de sus casi 100 espectáculos hechos a lo largo de 9 años. Esas fotografías son una prueba irrecusable. El teatro de la Universidad de Buenos Aires, entre 1974 y 1983, pese a todas las trabas habidas y por haber, existió y merece ser recordado. El Teatro de la Universidad de Buenos Aires, conocido popularmente como el Tuba, fue una proeza del espíritu humano que solo el tiempo, supremo ordenador, pondrá alguna vez en su justo lugar. Surgió por iniciativa de un hombre de teatro de 34 años, formado en los escenarios independientes y cuya labor más significativa, títulos como El viaje, Magia roja, La Arialda o El profanador, se había desplegado a lo largo de esa década luminosa en el campo de la cultura que fue la del 60. No había prácticamente antecedentes de un teatro de repertorio estable en 1974, ni en la ciudad de Buenos Aires, ni en el resto del país, con excepción del loable Teatro Universitario de Tucumán. En 1974, cuando se constituye el Tuba, la Argentina acababa de dar un viraje crucial del extremismo de ultraizquierda al extremismo de ultraderecha. La Universidad del Estado estaba intervenida y fuerte custodia policial, visible y encubierta, deambulaba por sus claustros a la casa de activistas subversivos. Su primer espectáculo marcó su línea de adhesión a los postulados humanistas de Occidente. Fue la escenificación del diálogo de Platón llamado Fedón o del alma. En años sucesivos, el Tuba abordó a Chejov, a Molière, a Valle Inclán, a Esquilo, a Terencio, a Discépolo, a Shakespeare, a Racine y al académico Juan Carlos Llano, entre muchísimos otros. Concretó en 9 temporadas consecutivas unas 1.200 representaciones con acceso gratuito. Reunió una corriente de público entusiasta y multitudinaria. En sus talleres actorales, plásticos y escenotécnicos participaron, en tiempos de clausura de toda participación estudiantil, unos 1.600 jóvenes alumnos de todas las carreras y hasta docentes y graduados. Hombres de pensamiento medular como Raúl H. Castañino, Delfín Leocadio Garaza o Arturo Camburs Ocampo integraron su cuerpo asesor de repertorio y músicos como Héctor Seoli escribieron y ejecutaron la ambientación sonora de algunos de sus espectáculos. Sin embargo, el Tuba, que a partir de 1979 ya era un centro de drama reconocido internacionalmente, debió sufrir la empecinada hostilidad y detracción de parte de la propia universidad, a la que no le costaba casi nada su sostenimiento,
puesto que hasta el público contribuía con elementos de escenografía y vestuario. Hasta que en 1983, tras 9 años y 8 meses de labor continuada, el Tuba se autoeliminó, cerrando sus puertas. Su director y fundador, Ariel Quiroga, y los casi 50 integrantes que a la sazón lo conformaban, renunciaron en masa. Se les estaba impidiendo concretar la primer gira del Tuba por toda Latinoamérica, pese a que las universidades del continente ya habían dado su beneplácito por escrito para recibir a los estudiantes de Argentina, que habrían de llevar un repertorio compuesto por El Gajo de Enebro de Eduardo Mallea, Fantasio de Alfred de Musset, Alcestes de Eurípides y El Descenso a la Verdad del estudiante de letras Gustavo Manzanal. El diario Clarín tituló en una nota a toda página: Desaparece el teatro de la universidad. Y ese título resultó premonitorio. El Tuba no ha vuelto a existir, pese a que la universidad creó en el viejo edificio de Corrientes 2038, donde el Tuba tenía su asiento estable, un centro cultural conocido hoy por el Rojas. ¿Por qué la ciudad de Buenos Aires o la Argentina misma no puede tener centros de drama universitarios como los hay desde hace siglos en Heidelberg, Alcalá, Oxford, Pensilvania o Ankara en Turquía? Es un interrogante que no tiene respuesta. Lo que el Tuba significó como lugar de encuentro de jóvenes alumnos de las más diversas disciplinas científicas y humanísticas, y de esos jóvenes con todos los sectores sociales sin distingo, mediante el acceso gratuito a las representaciones, excede el marco de la época en la que le tocó existir, y es lo que sirve, lamentablemente, para que por espacio de estos últimos 18 años se le denigre bajo la acusación no probable de haber sido cómplice del proceso de reorganización nacional. Hemos editado un CD con imágenes tomadas de viejos negativos que muestran cómo era el Tuba a través de sus montajes de repertorio. Sabemos que la universidad no guarda fotos del Tuba, de modo que habrá que disculpar si estas encontradas no son técnicamente perfectas. Lo mismo ha de suceder con esta reseña sonora del Tuba. Las grabaciones originales datan de unos 19 o 24 años atrás y fueron tomas en vivo, a veces en las aulas magnas de algunas facultades con serios problemas de reverberación. Son cientos de cassettes, ya envejecidos también, de los que habremos de tomar al azar algunos momentos. Tal vez sirvan para demostrar que el Teatro de la Universidad de Buenos Aires, 1974-1983, estuvo vivo y que sucumbió tempranamente como muchos en la misma época. En efecto, sucumbió tempranamente como muchos otros en la misma época. Esos años en los que al Teatro de la Universidad de Buenos Aires le tocó existir fueron años trágicos para la Argentina. Pero después de esos años trágicos vino la luz, el aire puro de la democracia, y es ahí cuando al Teatro de la Universidad de Buenos Aires, tan perseguido, se le tendrían que haber reconocido los méritos de su labor artística y el mérito moral de haber resistido a una época de terror. Porque el Teatro de la Universidad de Buenos Aires
sin armas. Fue un lugar de resistencia, donde se hicieron textos que lograron eludir la censura de la época. Muchos textos le fueron censurados, pero muchos pasaron desapercibidos, pero llegaron a la conciencia del público. Y esa labor de resistencia, llevada adelante por tantos cientos de jóvenes que habitaron los talleres del teatro de la Universidad de Buenos Aires, en democracia, no ha sido reconocida hasta hoy. Y hoy que esta pandemia nos pone ante la incertidumbre del futuro, quizás sería el momento en que autoridades de la universidad, programas televisivos de canales culturales como el Canal Encuentro, el Canal A, buscaran revitalizar, redescubrir esa historia sepultada en el olvido, la historia de 9 años del Teatro de la Universidad de Buenos Aires. El audio que acompañó las fotografías está tomado de un CD con fragmentos sonoros de las funciones de los espectáculos del Tuba y está desactualizado porque habla de 18 años. No, fueron hoy día, en junio del 2020, hace 37 años que ese teatro de la Universidad de Buenos Aires, que albergó tanta vida, está muerto. Muerto por el olvido, que quizá es la peor de las muertes, la muerte del olvido. En fin, reflexionemos.